Colegas, ante todo, muy buenos días. Vamos a continuar sin antes de saludarles a cada uno de ustedes, aquellos colegas que están conectados en estos instantes, y un abrazo a la distancia. Asimismo, el día de hoy vamos a tratar sobre las capacidades sociomotrices de acuerdo al temario que nos corresponde. Esperamos estar atentos y las sugerencias del caso nos pueden escribir para poder responder las preguntas que corresponden. Colegas, cuando hablamos de capacidades de la sociomotricidad, un elemento muy importante es justamente el movimiento como expresión y comunicación. La expresión y la comunicación se va a constituir en el lenguaje y medio de expresión a través del cual el niño se comunica, se relaciona con los demás. Es por medio de la acción motriz que el niño vivencia sus capacidades corpóreas y establece los primeros contactos con el mundo exterior. Se conoce a sí mismo y conoce las características de los objetos, el medio, entre otros seres vivos. Se va a tener que interactuar el niño a través especialmente del juego. En la educación física, la sociomotricidad se constituye en un medio que el maestro puede usar para la formación de los niños y las niñas. El juego como elemento didáctico básico va a constituir a que el niño y la niña se puedan expresarse en una integración global, como una unidad a partir de las relaciones que establecen con su propio cuerpo, con los objetos y con las otras personas. Entonces, colegas, es muy indispensable, ¿no?, en este caso, el juego como instrumento de socialización. Entonces ya pues los juegos, en este caso recreativos, ¿no?, los juegos deportivos o juegos predeportivos, ¿no? Entonces, muy importante para desarrollar la sociomotricidad. En esta nueva fase de la vida, el niño y la niña deben comprender y asimilar el concepto de grupo, el cual se constituye en la base para la construcción del concepto de equipo, aspecto que se supone mayores niveles en la capacidad de abstracción del niño. Entonces, el trabajo, en este caso, cooperativo. Entonces, muy importante, colegas, desarrollar la sociomotricidad. Cuando hablamos de sociomotricidad, nos estamos refiriendo, colegas, la sociomotricidad es la puesta en práctica de habilidades sociales a través de una motricidad consciente, voluntaria, que comparte ideas, emociones y sentimientos, siendo observables a través del trabajo cooperativo, que se dan entre dos o más personas en un entorno lúdico. La sociomotricidad que planteamos se sustenta en la interacción entre dos o más personas, puesto que el hombre no se relaciona consigo mismo, sino en la medida en que se encuentra vinculado con otros, con quienes y de quienes aprenden al interactuar en su entorno y en cooperación con algún semejante, idea que es compartido con Lev Vygotsky, ¿no?, en su teoría del aprendizaje. Entonces, muy importante justamente la relación y la interrelación entre compañeros, y eso creo que justamente se trabaja bastante en la competencia 3 de educación física. Pierre entiende que el eje central de la sociomotricidad es la acción que establece la persona que actúa con los demás. Planteamiento que coincide con los aportes de Martínez, ¿no?, al decir que las capacidades sociomotrices se caracterizan por la comunicación e interacción que se produce entre las personas en diferentes situaciones,
propiciadas por un entorno con el que también se interactúan, desarrollando estrategias para conseguir determinados objetivos durante la práctica motriz. La socialización cobra aquí una especial relevancia, siendo el foco de atención a tener en cuenta para su potenciación. Asimismo, es importante la dimensión proyectiva del ser humano, definida por la capacidad para proyectar y crear, la imaginación y la expresión, el juego colectivo para favorecer el proceso de socialización, ¿no? La socialización se va a tener que dar en todo el proceso, ¿no? O sea, en todo momento. La sociomotricidad y su presencia en el currículo escolar. La sociomotricidad, ya por ejemplo con el DCN, el 2005, ya se trabajaba en este caso como una competencia lo que es la sociomotriz, ¿no? Así progresivamente en el DCN de 2009 se vino trabajando en este caso con la competencia o con el dominio convivencia e interacción sociomotriz. Así se llamaba la competencia o el dominio, ¿no? Que se consideraba en el DCN, ¿no? Pero ahora en el CENEP, en el currículo nacional, ya 2016, y que se viene aplicando este año, especialmente en secundaria, es una competencia del área de educación física. La competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Al ser una competencia, va a permitir que en la práctica de diferentes actividades físicas, tanto como juegos, deportes, actividades predeportivas, etc., implica poner en juego los recursos personales para una apropiada interacción social, inclusión y convivencia, insertándose adecuadamente en el grupo y resolviendo conflictos de manera asertiva, empática y pertinente a cada situación. De igual manera, aplica estrategias y tácticas para el logro de un objetivo común en la práctica de diferentes actividades físicas, mostrando una actitud proactiva en la organización de eventos lúdicos y deportivos. Esto es lo que busca, en este caso con esta competencia de interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Se va a tener que desarrollar esta competencia mediante la combinación de dos capacidades. La capacidad se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices y la capacidad crea y aplica estrategias y tácticas de juego. Muy importante el trabajo, en este caso en equipo, para poder, ¿no?, resolver diferentes problemas, ¿no?, de manera en conjunto entre compañeros, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca, en este caso, la competencia en el currículo nacional. Hay que entender el desarrollo de la sociomotricidad se va a desarrollar en todo el proceso, en todo momento, en el entorno, en el contexto. O sea, el desarrollo de la corporeidad se desarrolla a través de las habilidades sociomotrices, ¿no?, a través de las actividades físicas, ¿no?, físicas y salud. El desarrollo de la sociomotricidad se da pues en todo momento, interactuando con sus compañeros, ¿no?, planteando en este caso estrategias de juegos, resolviendo problemas, ¿no?, aportando algunas ideas de manera pacífica, de manera consensuada, ¿no?, algunos acuerdos que deben determinar los estudiantes, pero en el entorno, entre compañeros. El desarrollo de la sociomotricidad, también tenemos que tener en cuenta, muy importante, estos tres aspectos. El aprendizaje cooperativo. Asimismo también la resolución de conflictos
de manera pacífica, no a golpes, ¿no? Muchas veces se resuelven los problemas a golpes. Tiene que ser una resolución de conflictos de manera pacífica, consensuada. Asimismo, también la aplicación del pensamiento estratégico, o sea, la toma de decisiones que sean oportunas de los estudiantes. Estos tres aspectos muy importantes para el desarrollo de la sociomotricidad. Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, nos estamos refiriendo a las relaciones de cooperación que se establece entre los estudiantes en un entorno sociomotriz. Se hace referencia a los aportes que hace cada estudiante al grupo, del cual forma parte y con el cual se identifica en la búsqueda de soluciones a situaciones motrices lúdicas, ya que en el aprendizaje cooperativo todos deben plantear metas comunes claramente definidas, relevantes para el propio grupo y con interdependencia positiva en sus miembros, lo que exige un alto nivel de compromiso personal y el convencimiento de que el conflicto no solo estará presente, sino que es deseable para crecer como grupo y como persona. El aprendizaje cooperativo es posible gracias a los aportes que hace cada estudiante. Muy importante, ¿no? Los aportes de los estudiantes para la construcción de un aprendizaje cooperativo. Según Johnson y Holben, en el año 1999, señala 5 elementos básicos que conforman el aprendizaje cooperativo. La interdependencia positiva, ¿no? Luego está la interacción cara a cara, la autoevaluación del grupo, la responsabilidad individual, las habilidades sociales. Pasaremos a explicar un poco cada uno de estos, ¿no? De estos elementos básicos que conforman el aprendizaje cooperativo desde la mirada de la educación física. La interdependencia positiva puede entenderse como la necesidad de contar con el aporte de sus compañeros. Esto sucede cuando las y los estudiantes de un grupo perciben que están relacionados entre sí para lograr algo en común y habrán cumplido con su objetivo solo cuando cada estudiante complete las tareas que le fueron asignadas. De este modo, cada estudiante necesitará de los demás, sintiendo que sus aportes son importantes en el camino a lograr la tarea o situación motriz planteada. Ahora, el segundo, la interacción cara a cara o también simultánea. Se hace hincapié en la necesidad de trabajo en colectivo para aprender con otros desde el intercambio de conocimientos, la manera de ver y asumir determinada actividad, contar a las y los demás lo que uno va aprendiendo, entre otras acciones que se tienen que llevar a cabo con todas y todos los miembros del grupo para alcanzar los objetivos previstos de la actividad motriz. Tercero, la responsabilidad individual. Se refiere a que cada estudiante debe asumir la responsabilidad de lograr las metas que le han asignado en el juego o situación motriz. Cada estudiante es y debe sentirse responsable del resultado final del grupo, sentir que algo depende de uno mismo y que los demás confían en la propia capacidad de trabajo o viceversa. Aumenta su motivación hacia la tarea y el rendimiento individual y grupal. La siguiente, el cuarto, las habilidades sociales. Este aspecto muy importante, el desarrollo de estas habilidades sociales, ¿no? Se refiere
al buen clima de trabajo entre los estudiantes, al conocer los diferentes roles que se van asumiendo como el líder, organizador, animador, entre otros, la aceptación o no por parte de sus compañeros y compañeras del manejo que se tenga de los posibles conflictos que surjan y del ambiente general que existe en el mismo. Son temas que los estudiantes tienen que aprender a manejar para resolver las diferentes situaciones motrices que se presentan en el juego. A veces en el juego hay una infinidad de problemas y uno tiene que saber, en este caso, resolver, pero de manera empática, dialogando, ¿no? Entonces eso es, creo que poniéndose de acuerdo. Luego también está la autoevaluación del grupo, ¿no? La tarea vital es importante para que los estudiantes, ya que al analizar la propia actuación y el desempeño de cada uno y uno de sus compañeros, les permita tomar mejores decisiones en futuras actividades lúdicas y cooperativas. Muy importante estos 5 elementos de un aprendizaje cooperativo, ¿no?, que serán observables en la medida en la que el profesor logre identificar los juegos o actividades que se desarrollan durante todo el proceso, ¿no?, que se realiza la actividad de educación física. Según Johnson y Holbeck, en el año 1999, señalan 5 elementos básicos que conforman el aprendizaje cooperativo. Ahí podemos apreciar en la imagen correspondiente, ¿no?, los elementos básicos que conforman un aprendizaje cooperativo que se interactúan entre los unos y el otro. Para efecto, vamos a explicarles estos 5 elementos, ¿no?, desde una mirada de la educación física, desde una mirada desde el patio, desde una mirada desde nuestro espacio correspondiente. El primero, la interdependencia positiva. Se entiende como la necesidad de contar con el aporte de sus compañeros. Esto sucede cuando los estudiantes de un grupo perciben que están relacionados entre sí para lograr algo en común y habrán cumplido con su objetivo solo cuando cada estudiante complete las tareas que le fueron asignadas. De este modo, cada estudiante necesitará de los demás, sintiendo que sus aportes son importantes en el camino a lograr la tarea o situación motriz planteada. El segundo, la interacción cara a cara o simultánea. Esto se hace hincapié en la necesidad del trabajo en colectivo para aprender con otros, desde el intercambio de conocimientos, la manera de ver y asumir determinada actividad, contar a los demás lo que uno va aprendiendo, entre otras acciones que se tiene que llevar a cabo con todas y todos los miembros del grupo para alcanzar los objetivos previstos de la actividad motriz. El tercero, la responsabilidad individual. Cada estudiante debe de asumir su responsabilidad para lograr metas que le han asignado en el juego o la situación motriz. Cada estudiante es y debe sentirse responsable del resultado final del grupo, sentir que algo depende de uno mismo y que los demás confíen en la propia capacidad de trabajo o viceversa. Eso aumenta su motivación hacia la tarea y el rendimiento individual y global. Otro muy importante elemento es las habilidades sociales. Esto se refiere al buen clima de trabajo entre los estudiantes, al conocer los diferentes roles que se van asumiendo como líder, organizador, animador, entre otros, la aceptación o no por parte de sus compañeros y compañeras,
del manejo que se tenga de los posibles conflictos que surjan. A veces hay algunos problemas que surgen en el juego, pues comienzan entre ellos a ofenderse, a discutir, a pelear, y pues, si no hay un buen manejo están solucionando tal vez a puro golpes, ¿no? Y eso es lo que se debe de evitar, una solución pacífica, una solución dialogada, ¿no? Entonces, son temas que los estudiantes tienen que aprender a manejar, a resolver las diferentes situaciones motrices que se presentan en el juego. El otro también muy importante es el otro elemento es la autoevaluación del grupo. La autoevaluación del grupo se refiere a la tarea importante para que los estudiantes, ya que al analizar la propia actuación y el desempeño de cada uno, realizarse una autoevaluación, si he cumplido o no he cumplido, o qué es lo que me está faltando, o qué me ha faltado en este caso, ¿no? Si es que otra vez no ha salido bien el trabajo. Entonces les permite tomar mejores decisiones en futuras actividades lúdicas, cooperativas, deportivas, ¿no? Entonces es muy importante realizarse la autoevaluación. Estos 5 elementos de aprendizaje cooperativo serán observables en la medida que nosotros trabajemos en el proceso, ¿no? Que logremos identificar en los juegos o en las actividades. Asimismo también se tiene que de alguna manera consensuar con los chicos, ¿no? Para poder desarrollar este aprendizaje cooperativo. Una de las habilidades sociales que muy importante también es la resolución de conflictos, que se debe de trabajar bastante para el desarrollo de las capacidades sociomotrices. A esto, según Juan Carlos, en el año 2001, manifiesta que los conflictos son situaciones en las que 2 o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus peticiones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o al menos se perciben como tales, ¿no? Un ejemplo de conflicto es cuando 2 equipos no se ponen de acuerdo quién iniciará el juego. A veces van al campo en momentos de receso, de refrigerio los chicos, entonces ¿quién inicia? Entonces, y deciden resolver recurriendo otra vez al chuse, como se dice, ¿no? A la moneda, o también realizando su alayanquempo, ¿no? O tal vez piedra y papel, tijera. Entonces los chicos resuelven, ¿no? Algunos en momentos de receso cuando salen. Un conflicto puede provocar que las relaciones interpersonales entre los estudiantes de un grupo se tornen tensas y disfuncionales. Pero, ¿qué hace que se inicie un conflicto? En el año 2011, William señala las causas posibles de los conflictos entre los estudiantes en un espacio educativo, o sea, en un espacio educativo que se da algunas causas que señala en este caso William Keira. Una de las causas manifiesta que para generar el conflicto es, por ejemplo, cuando se da una atmósfera competitiva, se crea, se trabaja o se está vivenciando en una atmósfera competitiva. O sea, los estudiantes aprenden a trabajar compitiendo con sus compañeros en lugar de trabajar con ellas y ellos. Los conflictos aparecen, claro, aparecen por una actitud egoísta, ¿no? Ausencia de habilidades para trabajar en equipo, que los estudiantes se sientan obligados a ganar, porque perder les provoca daños a su autoestima, o falta de confianza en este caso entre compañeros, ¿no? Entonces hay algunos trabajos que tal vez los chicos quieren ganar, ¿no? Entonces eso genera pues ciertos conflictos también. El otro también aspecto que manifiesta es cuando se trabaja en un ambiente intolerante, cuando es un espacio adverso en donde hay desconfianza que por lo general
Los estudiantes crean grupos pequeños que no saben ser colaboradores, tolerantes o simplemente amables. Los conflictos aparecen por la formación de pandillas o búsqueda de repente algunos amigos, la intolerancia ante las diferencias raciales o culturales, la falta de apoyo entre los estudiantes de clase, ¿no? El resentimiento entre los logros, las posiciones, entre otros. El otro aspecto que también se genera el conflicto es por la existencia de una comunicación precaria. Muchos conflictos son originados por malos entendidos o percepciones equivocadas de las intenciones, sentimientos, necesidades o acciones de los estudiantes. Los conflictos aparecen justamente cuando tienen dificultad para dar a conocer con eficacia sus deseos o necesidades, ¿no? No encuentran el momento ni el espacio para expresarse o se sienten temerosos de hacerlo. No se escuchan entre sí, no prestan atención a lo que ocurre en su entorno. El otro también elemento es cuando la expresión inadecuada de los sentimientos, ¿no?, de los estudiantes. Los conflictos tienen una carga efectiva y la forma en la que los estudiantes expresan sus emociones, un papel muy importante en cómo se desarrollan los conflictos, y estos pueden crecer si los estudiantes no logran identificar sus propias emociones y sentimientos. Recurren a la agresión física como una única forma de expresar su enojo y frustración. Reprimen sus emociones, les falta el autocontrol. El otro también es, por ejemplo, la carencia de habilidades para la resolución de conflictos, ¿no? A veces los padres de familia y los estudiantes suelen alentar y recompensar los comportamientos violentos o muy agresivos ante los conflictos. A ver, los papás mismos estamos ahí, ¿no?, alentando a nuestros hijos para resolver tal vez un determinado problema con violencia, ¿no? El otro es tal vez si es que en algunos casos el abuso de poder de sus compañeros mayores o de otros grados, que también genera, ¿no?, algún tipo de conflicto que se da. Entonces, resolver un conflicto puede ser un desafío desde el área de educación física, una oportunidad y una potencial, en este caso, para el maestro, junto a los estudiantes. Por eso es importante afrontar conflictos desde una actitud positiva que nos permite tratar creativamente el conflicto teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿no? Primero hay que identificar los conflictos y los posibles conflictos. No mezclar los conflictos de indisciplina con los de conductas que interrumpen una actividad de forma súbita. Prestar bastante atención a los hechos y no a las personas. Identificando el conflicto, se debe pensar en las causas del conflicto antes que en una solución inmediata. Expresar siempre los problemas en términos de interés mutuo. Entonces, esta habilidad de resolución de conflictos es muy importante desarrollar en los estudiantes, y esto se va a realizar pues mediante juegos, actividades, en este caso motrices. Durante todo el proceso que se presenta tenemos que saber gestionar, en este caso, estos conflictos, y los chicos tienen que resolver diferentes problemas, ¿no?, mediante el diálogo, aprender a resolver el conflicto mediante el diálogo, ¿no? Y eso es lo más importante en nuestros estudiantes. ¿Cómo evitar un conflicto? Promoviendo una atmósfera de trabajo en equipo, creando un ambiente tolerante donde haya confianza, aprendiendo a ser colaboradores y amables, saber escuchar, creando momentos para dar a conocer sus sentimientos y percepciones, entre otros, ¿no? Formas de gestionar un conflicto, ¿no? Acá hay 3 formas de gestionar un conflicto. Según Amorós y del Campo, el año 2000, citado por Gloria y María Pérez el 2011, existen o plantean 3 formas de gestionar el conflicto. Primero es acuerdo entre pares. ¿A qué se refiere?
se refiere a que a las partes implicadas en el conflicto se pondrán de acuerdo para buscar una solución de manera consensuada y sin la intervención de otros participantes. Es un mutuo acuerdo. El siguiente es el procesos mediados. En esto se refiere a lo que los implicados tienen la voluntad de llegar a un acuerdo, pero no son capaces de alcanzarlo por sí mismos. Intervendrá una persona, en este caso el profesor, ¿no? El docente, que va a ser neutral, con el fin de obtener un acuerdo satisfactorio para las partes y resolver el conflicto. Ahí podemos ver en la imagen que el profesor está mediando ante un determinado problema que han tenido los estudiantes en el juego. El tercero es la solución de autoridad. En este caso intervendrá una persona con autoridad que impondrá la solución que determine en función de la norma establecida. En este caso puede ser el director de la institución educativa bajo el reglamento interno, que hay una determinada evidencia de un conflicto que se haya generado si es que no se ha podido solucionar con los anteriores. Otro muy importante también es el desarrollo del pensamiento estratégico. En este caso, la estrategia. La estrategia es el plan de actuación de las y los integrantes de un equipo para anticipar a situaciones que se dan o que se podrían dar durante el juego. Es previa a las acciones de los contrarios, ¿no? Cuando hablamos de táctica, son las acciones que materializan la estrategia, es decir, cómo hacerlo, es el actuar de cada estudiante de forma individual y colectiva. Siempre esto se aplica en los diferentes juegos que los estudiantes, en este caso, van a realizar el desafío, ¿no? Ya sea en juegos, en los recreos, o en juegos, en este caso predeportivos, en juegos deportivos. Entonces los chicos aplican algunas tácticas, ¿no? ¿Y qué son los sistemas de juego? El sistema de juego es la unión de acciones tácticas pensadas con coherencia y ensayadas para responder con eficacia y en colectivo a situaciones de juego. Y cuando hablamos de la técnica, nos estamos refiriendo al gesto o patrón de movimiento con el que cada estudiante interactúa al jugar. La técnica es la herramienta para materializar la táctica y la estrategia. Acá podemos observar en la imagen, ¿no?, que realiza la conducción del balón con una técnica. Y cuando hablamos del pensamiento estratégico, es una capacidad intelectual del jugador para discernir y tomar decisiones acerca de la acción o acciones convenientes en el juego para solucionar una situación motriz. El estudiante debe ser consciente de lo que sucede en su entorno, preguntándose: ¿quiénes conforman mi equipo? ¿Qué estamos jugando? ¿Cuáles son las reglas de juego? Entre otros, y decidir cuando sea necesario qué acciones son las que se pondrán en marcha. Esto último demanda de la recuperación de aquellos conocimientos que pueden poseer con respecto a la situación motriz planteada y, por otro lado, los conocimientos relativos a la manera de proceder, es decir, de realizar las acciones motrices adecuadas en cada momento. Entonces creo que es muy importante, colegas, ¿no?, conocer todos estos aspectos, ya que en la competencia, ¿no?, 3, bastante se tiene que trabajar lo que son las estrategias, el pensamiento estratégico, ¿no?,
que incluso está parte que son las tácticas, sistemas de juego, entre otros, que nos permite resolver un determinado problema de la manera consensuada, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante desarrollar, colegas, el desarrollo del pensamiento estratégico. Algo muy importante que nos manifiesta Tartoker, donde manifiesta: táctica es saber qué hacer cuando hay algo para hacer. Estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada para hacer. Muy importante. Muchas gracias, colegas, ante todos que nos han prestado la atención correspondiente, agradeciéndole, y estaremos al tanto algunas preguntas o mensajes que nos pueden dejar en el chat.